Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos el gusto de tener nuestro cuarto programa de controversias en angiología y cirugía vascular de nuestra Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Hoy vamos a dedicarnos al tema de diagnóstico arterial y venoso de miembros inferiores, especialmente con el diagnóstico no invasivo, con el dúplex color, el cual siempre nos genera algo de controversias en cuanto a la forma de solicitud muchas veces y a veces también a la forma en que se reportan los estudios tanto por parte de radiología, algunos tecnólogos vasculares y nosotros mismos los cirujanos vasculares cuando hacemos diagnóstico. Voy a dar la palabra a nuestro presidente, a Jorge Fernando Ulloa Domínguez, que nos va a hacer la presentación de nuestros conferencistas de esta noche. Y también agradecemos a Abbott el patrocinio y el acompañarnos en este tipo de eventos. Doctor Ulloa. Camilo Espinel Ortiz, muchísimas gracias. Mi segundo apellido es Herrera, el Domínguez es mi papá. Se me metió su papá. Ya sé. Muchas gracias. Hoy tenemos el agrado de tener a dos de los especialistas que más queremos en el eje cafetero, el doctor Carlos Eduardo Gómez Vera, conocido por nosotros hace unos buenos años, al mismo tiempo que el doctor Víctor Alfonso Castrillón Muñoz. Ambos cirujanos vasculares ubicados en esta linda zona del país, quienes por cortesía de Abbott esta noche nos van a traer un poquito de todo este espectro de las minucias que hay detrás de este tipo de manejo del dúplex color arterial y venoso. Más adelante pasaremos con el video y con el agradecimiento a mi profesor Valenzuela, quien fue, repito y no me cansaré de repetir, profesor mío de farmacología en la universidad cuando estaba, eso hace 6 años atrás o 5 años atrás. El doctor Carlos Gómez es médico y es cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en cirugía general de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía vascular de la Universidad del Bosque, es profesor de cirugía general en pregrado y en cirugía vascular en posgrado en la Universidad de Caldas y es actualmente el cirujano vascular de Avidanti, la clínica Avidanti del Hospital Departamental Santa Sofía. Realizó unas rotaciones específicamente en este tipo de manejos de duplex y en el manejo endovascular en el Southwestern University en Dallas y es vicepresidente de la Academia de Medicina de Caldas. El doctor Víctor Castrillón no voy a hablar de su formación como abogado, es su formación como médico de la Universidad de Caldas también, especialista en cirugía general de la misma universidad y de cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque. Especialista en epidemiología de la FUAA, con entrenamiento en cirugía vascular en el Hospital de Girona. Ahí fue donde nos conocimos, no en Girona, sino recién llegado. Y posteriormente realizó estudios de ampliación de los mismos en el Royal Liverpool University Hospital, al lado de este hospital de donde tocaban los Beatles. Él nos va a contar un poquitico al respecto. Y después se fue al St. Mary's, un hospital de muchos años, con mucha historia, donde realizó un magíster en comunicación educativa y posteriormente lo repuntó en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es docente de pre y posgrado del Hospital Universitario San Jorge y es el cirujano vascular de la clínica Rosales, Dos Rosales, en Pereira. Doctores, le devuelvo, perdón, al doctor Espinel el comando para que haga la presentación oficial de Abbott y pasaremos con nuestros speakers. Muchas gracias, doctor Ulloa. Quiero agradecer al doctor Valenzuela también por el apoyo que ha tenido Abbott con Vascular y más en estos tiempos difíciles. Doctor Valenzuela, unas breves palabras de Abbott para Vascular y nuestros participantes. No, sin lugar a dudas, doctor Espinel, muchas gracias. Agradecerle a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, con la cual hace mucho tiempo tenemos una excelente relación, más ahorita que, como bien lo decía el doctor Ulloa, hay parte de corazón y alma ahí en la asociación y nos sentimos muy honrados, porque siempre tendremos como meta dar apoyo a toda la parte académica, pero más a ustedes que hace mucho tiempo están con nosotros. Esperamos, doctor Gómez Vera, doctor Espinel, doctor Castrillón,
y doctor Ulloa, que la reunión sea tal y como la planearon y como siempre hacen ustedes de excelencia. De tal manera que en ABO estamos para servirles y tengan una buena reunión. Muchas gracias. Preámbulos, empezamos con el doctor Víctor Castrillón, el dúplex color venoso de miembros inferiores. La idea de esta reunión es hacer dos presentaciones cortas en las cuales vamos a hacer como un abrebocas del tema y queremos que todos nuestros participantes nos pregunten por el chat o por nuestro WhatsApp personal para generar preguntas y controversia que queramos compartir con nuestros conferencistas. Doctor Castrillón, muchas gracias. Parte de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Geología, les damos la bienvenida. Este webinar tiene propósitos académicos y de unificación de criterios. Desde hace cerca de 3 años empezamos a trabajar en la parte académica. Iniciamos con las guías de insuficiencia venosa superficial. Hicimos una revisión sistemática de toda la literatura acerca de este tema. Esas guías están pues para que las usemos todos. También están para la crítica. Las críticas son importantes en la medida en lo que nos ayudan a mejorar y para las correcciones que haya que efectuar. La epidemiología, bueno, esta corta revisión pues involucra unos aspectos que son el aspecto epidemiológico, el aspecto anatómico, la parte de hemodinamia y después de esto pues llegamos a unas conclusiones y las conclusiones las podemos sacar entre todos porque el tema es controversial, dado que muchas veces nos quejamos de la forma como nos reportan los estudios de Doppler color o ultrasonografía Doppler a nivel venoso de miembros inferiores. En cuanto a la epidemiología de la patología venosa se enmarca dentro de lo que se conoce como los desórdenes venosos crónicos. Siguiendo a Clough y colaboradores, este considera que la enfermedad venosa crónica son las anomalías morfológicas y funcionales de larga duración que se manifiestan por síntomas o signos que requieren una posterior investigación y cuidado. Jung y Huang reportan 1% de la población mundial en incidencia, involucrando pues esto es un gran número, un número importante de personas. En este cometido, entonces, consideramos que la insuficiencia venosa crónica es un término indicado para definir la enfermedad venosa crónica avanzada capaz de producir edema, cambios en la piel y ulceración posterior. Las estadísticas refieren, según estudios de Evans y sus colaboradores, para una población general con 51% de compromiso de mujeres y un 30% de hombres. En estos porcentajes puede estar incluida también la patología clasificada como varices reticulares y telangiectasias. Hay unas excepciones que son los estudios de Edimburgo, en los que reportan mayor porcentaje de hombres afectados, y en un estudio de la India, unos estudios que hacen en los ferrocarriles de la India, en la que también reportan el mayor número de hombres afectados. En Latinoamérica, los reportes de Berhat y Raffetto mencionan en el 2014 cerca de un 50% de la población para predominio en Brasil, aunque hay algunos otros estudios que uno revisa del Brasil en que dicen que no hay unas estadísticas exactas. A nivel local y regional, efectuamos en el 2016 un estudio de pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en el que encontramos 1.490 pacientes hospitalizados durante un año por patología cardíaca o vascular. De esos 57% correspondían a mujeres y 42.7% a hombres. Y de esos porcentajes, esos pacientes presentaban varices, algunos asintomáticos, pero para los sintomáticos el 55% eran hombres y el 45% mujeres. En cuanto a la anatomía
asociada con estudios de ultrasonografía Doppler, empieza en 1988 por Franceschi, en la cual también intervienen el doctor Cagliati, Pitaluga y Zamboni, reportados en la literatura médica. Ellos mencionan dos ejes sistemáticos, un eje axial profundo, y ese eje axial profundo es aquel que se encuentra por debajo de las fascias musculares o fascias profundas. Eso se conoce como el R1 o red venosa primaria y está localizado a nivel del compartimento profundo. Y hay un sistema axial superficial que es por encima de la fascia muscular y por debajo de la fascia superficial, en donde se encuentra la vena safena menor y la vena safena mayor. Las venas safenas accesorias anterior y posterior en caso de existir y las venas intersafenas. Esas hacen parte del sistema R2. Por encima de la fascia superficial están el sistema R3 o tributarias de la vena safena mayor o menor y el sistema R4, que son las tributarias de menor calibre. En el libro de la doctora Erika Mendoza, el doctor Latimer y el doctor Morrison, en la página 34 se puede observar una imagen que define lo que son estos compartimentos y en este esquema del doctor Cagliati, publicado en el Journal of Vascular Surgery en 2002, se observa en lo que es el sistema, el compartimento profundo y el compartimento superficial. Y dentro de estos el compartimento safeno, donde está alojada la vena safena, aunque a veces pueden las safenas accesorias estar localizadas allí. En cuanto a la clasificación CEAP, igual que todavía tiene vigencia y conservará vigencia durante mucho tiempo, es la clasificación clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. Esta clasificación pues va desde CEAP 0, donde no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa, hasta el C6, que son cambios cutáneos con presencia de úlcera, la etiología en la cual se menciona la etiología congénita, primaria o secundaria de la patología venosa, la anatomía relacionada con venas superficiales, venas profundas y sistema de perforantes, y la fisiopatología que tiene que ver con el reflujo, con la obstrucción, con el reflujo y obstrucción, o cuando no hay ninguna causa identificable. En la hemodinamia, entonces tenemos que hablar del reflujo, teniendo en cuenta que el sistema venoso es un sistema que lleva un flujo unidireccional en sentido ascendente se inicia a nivel de los artejos en los miembros inferiores y continúa hasta el corazón. En miembros inferiores llega hasta la región inguinal y allí pues se localiza las femorales, las venas femorales, y esto hace parte de todo lo que es el sistema venoso superficial o el sistema venoso profundo. El reflujo primario, entonces, es aquel reflujo en el cual no se conoce causa conocida, no tiene causa conocida, es un reflujo que va más allá de 500 milisegundos medidos con el aparato de ultrasonografía Doppler o con el Doppler color, en el sistema venoso superficial, en el sistema venoso profundo, aquel reflujo que dura más de un segundo, y en las venas perforantes, aquel que dura más de 500 milisegundos. El reflujo secundario es aquel que tiene una etiología conocida, que puede ser trauma, obstrucción, o trombosis u otra etiología conocida, y el reflujo congénito, aquel que se presenta en los pacientes que carecen de sistemas valvulares, es muy raro, pero puede existir también. Asociado con los reflujos vienen lo que se llama las varices primarias, que son aquellas que no tienen etiología conocida, las varices secundarias que tienen etiología conocida. Las varices están asociadas a uniones incompetentes, a un compromiso valvular, y pueden ir entre el 50 y el 60% de los pacientes, incluso pueden llegar a sumar hasta el 80% de los pacientes examinados.
En esta medida hay que tener en cuenta que si ese 50-60% tiene compromiso del sistema venoso superficial por reflujo y por incompetencia valvular, existe la creencia de que una vez se corrija esa insuficiencia valvular, pues podríamos solucionar la presencia de varices en ese mismo porcentaje. Pero ahí viene el primer tema de debate. Existen shunts venovenosos que son puntos de fuga que pueden ir desde el sistema venoso superficial, o desde el sistema venoso profundo al sistema venoso superficial con compromiso de safenas, o puntos de reentrada que van desde tributarias insuficientes y desde venas perforantes que permiten de nuevo la entrada al sistema venoso profundo, pero pueden generar compromiso a nivel venoso con presencia de varices. Dentro de esa distinción hay que considerar que esos shunts venovenosos pueden ser activados cuando el músculo está relajado, eso se conoce como activación en diástole, o cuando el músculo está contraído, y eso se conoce como activación en sístole. En cuanto a la ultrasonografía Doppler o duplex color, se considera que todos los pacientes que van a ser llevados a cualquier tipo de intervención quirúrgica deben tener un protocolo. El protocolo es para, como les decía, para todos, pero hay una excepción, consideran algunos autores como Kildani, que dice que los pacientes clasificados dentro del CEAP-1, o sea, telangiectasias de localización en el área lateral de muslo, no necesitan efectuar el duplex color porque no están asociados con compromiso del sistema venoso superficial o profundo. El mapeo, entonces, debe efectuarse de los reflujos y la localización del reflujo, bien sea en el sistema venoso superficial o sistema venoso profundo, en los niveles que les mencioné en la anatomía. Entonces, el reflujo puede ser, llevar a una insuficiencia venosa superficial, a una insuficiencia venosa profunda. Hay que determinar si hay insuficiencia en las venas perforantes, si ese reflujo es en las venas perforantes, determinar si hay puntos de fuga o puntos de reentrada, si hay trombosis venosas agudas o crónicas que en cierta forma contraindicarían una intervención en el sistema venoso superficial, si hay cambios postrombóticos y si hay patrones obstructivos de flujo o de reflujo. Y debemos considerar aquí también que hay reflujos que no tienen compromiso en el sistema safeno y que pueden ser originados en una vena glútea, en una vena perforante posterolateral de muslo, en venas vulvares, en la vena del nervio ciático, en la vena posteroinferior del muslo, como el caso que les presenta la imagen, en las venas de la fosa poplitea o en venas perforantes a nivel de la rodilla. En cuanto a las conclusiones, entonces tenemos, de acuerdo con nuestras guías y con lo que hemos revisado, las categorías que son obligatorias para reportar en un examen duplex color o ultrasonografía Doppler de miembros inferiores. Estas categorías son consideradas obligatorias. Primero, la anatómica, la topográfica funcional, si se efectúan maniobras de provocación estandarizadas y cuáles o manuales y cuáles, la morfología de las venas y la compresibilidad en los diferentes trayectos. Nosotros utilizamos un esquema, este esquema, pues uno es una adaptación de los esquemas que existen en el examen del sistema de los sistemas venosos de miembros inferiores adoptados por la Universidad de Liverpool y en St. Mary's Hospital en Londres. Y es claro al definir cuál es el trayecto de las venas a nivel del sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo, las tributarias de ambos sistemas y el compromiso de perforantes, bien sean las perforantes que están localizadas en la región inguinal, en la región media de muslo y en el área tibial, bien sea el área pretibial o las tibiales
posteriores. Las venas perforantes, de acuerdo con la nueva nomenclatura, se identifican ya no por epónimos, sino por la distancia a que se encuentran del piso. Entonces, en esas categorías obligatorias debemos identificar las venas, su localización, los diámetros, si hay compromiso de las válvulas terminal y preterminal, ostial y preostial, si hay presencia o ausencia de reflujo y la extensión del mismo. Se considera que un examen bien hecho debe tomar medidas a nivel del muslo y de la pierna en una distancia no mayor de 4 centímetros. Entonces hay que tomar esos referentes para poder identificar todos los sistemas. Si hay un compromiso del sistema de perforantes y el tiempo en el que se determinan los reflujos, las maniobras de provocación, las características generales en el número, los diámetros y el color y el grosor de la pared, porque eso puede indicar que hay una insuficiencia venosa crónica o que el paciente se recuperó de una trombosis venosa, y si está asociado o no los hallazgos con trombosis venosa reciente, antigua, una trombosis subaguda. Esto es básicamente lo que les quería presentar. A partir de acá, pues comienza la controversia y estamos atentos a todas las preguntas en lo que tiene que ver con la parte venosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castrillón. Vamos a dar paso al doctor Carlos Gómez para que nos hable de dúplex color arterial de miembros inferiores, y los invito a ir generando preguntas por el chat para que las resolvamos con los conferencistas al final. Muy buenas noches para todos. Siempre es un honor tener el privilegio de dirigirse a los asociados de nuestra comunidad y a los médicos que nos acompañan en los webinars que se están desarrollando. El doctor Castrillón, pues, con su capacidad pone un punto muy alto en la presentación. Voy a tratar de no aburrirlos y de presentarles también de manera muy breve algunos aspectos que he considerado en el tema y el paciente con enfermedad arterial oclusiva. Yo lo he querido plantear como una serie de preguntas. Son en total 4 presupuestos y espero ir desarrollando uno a uno y que sirvan para sentar bases de discusión en lo que quede. Primera pregunta entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es pertinente llevar un paciente con enfermedad arterial oclusiva a un dúplex arterial? A diferencia de lo que el doctor Víctor nos presentó, que el dúplex venoso es una herramienta, digámoslo así, absolutamente necesaria en el enfoque del manejo del paciente con enfermedad venosa. Resulta que el dúplex arterial no lo es tanto en el paciente con enfermedad arterial periférica. De hecho, cuando uno recurre a las guías que están vigentes, la de 2016 del Colegio Americano, entonces les decía que el dúplex aparece realmente en el momento en que uno empieza a tomar decisiones sobre intervención. O sea, no es una herramienta tan vinculada al diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, sino que cobra importancia en el momento en el cual uno comienza a decidir qué va a hacer con el paciente. Y resulta que la imagen primero nos ayuda a través de la morfología de las ondas, a través de las velocidades, a determinar la severidad de la estenosis e incluso a determinar los sitios anatómicos donde el paciente eventualmente puede generar o necesitar algún tipo de intervención. No es pues, y este es el primer punto, no es pues una herramienta en el diagnóstico inicial
del paciente con enfermedad arterial oclusiva de los miembros inferiores. Esa que ven allí es la guía que les digo del Colegio Americano, y la que les voy a presentar enseguida es la del 2020 del Asia-Pacífico. Ellos pues básicamente retoman la americana y hablan allí muy claramente que el lugar es para evaluar la localización anatómica, la severidad de la estenosis, para los pacientes que tienen una enfermedad sintomática y en los cuales uno está considerando seriamente el llevarlos a un procedimiento de revascularización. Esa es la primera pregunta o la primera inquietud. ¿Dónde? ¿En qué punto está apoyado? Para continuarla esclareciendo, ¿será que entonces, como definen las dos guías, solo tiene cabida en el paciente que tiene síntomas cuando se decide por la intervención? ¿O tendrá algún papel en el screening, en la detección? Podemos contactarlo, Pili, para ver qué está pasando. Bueno, no sé si Jorge quiere que vayamos haciendo algunos comentarios. Precisamente yo me voy a permitir uno, y es que, y aprovechemos a Víctor, una de las cosas que me llamaron la atención es ese término de que en la parte arterial el dúplex es simplemente un apoyo de confirmación terapéutica y una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, y es algo que siempre le hemos promulgado a nuestros médicos generales y a nuestros cirujanos vasculares en entrenamiento, en que la semiología en la patología arterial es fundamental. Pero la semiología, así como es muy importante la patología venosa, el dúplex sí son nuestros ojos, ¿no es cierto, Víctor? Sí, yo pienso que el ecodoppler o el duplex color, así no le guste a mi amigo Jorge Hernando, ¿qué hacemos si está reportado en la literatura, sí, man? A él no le gusta que uno hable de venas varicosas, que porque eso es una redundancia, que eso es un pleonasmo, pero gigante, pero resulta que la literatura habla de eso. 5 años, Entonces, Víctor, deme 5 años que yo hago que los americanos hablen de varicosities y no de varicose veins. Espérenme un ratico, déme esa tarea. Sí, esa es la tarea que usted tiene, porque en realidad yo pienso que la literatura como está reportada es eso. Lo que Nosotros... pasa es que, puntualmente el tema en discusión, muy chiquito acá lo que vamos a discutir, pero acá tenemos duplex scan color de vasos arteriales. El duplex color, pese a que sí, la literatura lo dice, se refiere históricamente, yo creo que a usted le alcanzó a tocar y a mí también, Víctor, los ecógrafos Doppler, que no tenían color. ¿Sí? Pero eso tuvo 5 años máximo entre la existencia del ecógrafo, la aparición del ecógrafo del ecógrafo Doppler y la rápida asociación de color, lo que hace que, acuérdese que había una zona en este país que hablaba de triplex, usted está muy cerquita de esa zona. Y los Doppler bidireccionales y todas esas cosas. No el cuento, yo creo que solo, pues lo entiendo, y tiene razón, la discusión es un poquitico bizantina, pero es que no sé cómo queda eso en CUPS ni nada, pero está en nosotros hacer educación para que esto se vuelva solamente duplex ultrasound. Mire lo lindo que lo encuentra. Segundo renglón debajo de la franja azul. Duplex ultrasound. Lo otro es que nosotros no hacemos correlación clínico anatómica y patológica. En St. Mary's, por ejemplo, ellos operaban carótidas con ecodoppler, con un duplex, pero porque tenían una relación, hacían una correlación anatómica, quirúrgica, exacta, y tenían unos hallazgos, pero tremendos, del 80 al 90, del 90 o más % que coincidía la arteriografía con la ultrasonografía Doppler. Entonces un paciente lo llevaba a una cirugía de carótida solamente con la ultrasonografía Dopplex. Pero en nuestro medio nos falta eso, entonces por eso estos sitios, estos foros son importantes para discutir esos temas y para hacer esas correlaciones, y que sea hasta el momento de hacer un llamado a eso, a que hagamos esas correlaciones, porque de ahí
De la importancia de esas correlaciones viene el hecho de que no sometamos a un paciente a un estudio invasivo, teniendo estudios no invasivos que nos pueden dar la seguridad y el margen terapéutico como para que llevemos confiablemente un paciente a cirugía con solamente un examen de duplex ultrasound, como le gusta a usted. Camilo, ¿qué piensa? Bien, o sea, intentemos ya otra vez con el doctor Gómez si está por ahí. Ya, pero no, realmente el problema es que yo soy cirujano vascular de la vieja guardia. Entonces, en este punto tendremos una discusión grande semántica nasovascular porque yo también fui criado como Doppler en modo B con color, o sea, duplex, color o triplex. Y yo utilizo duplex color. Pero es un término semántico realmente. Pero sí me produce prurito cuando me dicen Doppler, duplex y cuando me hablan de Doppler, duplex color o otras mezcolanzas que no tienen cabida. Doctor Gómez, lo escuchamos, intentemos saber cómo se oye todo. ¿Ahí me están escuchando? Perfecto, sigamos por favor. Perfecto, bueno. Les estoy en el barrio Villapilar, es una zona alta de la ciudad y hay una tormenta eléctrica. Acabo de confirmarlo. Esto es un microclima diferente al de Manizales y eso es lo que ha hecho que esté muy inestable la comunicación. Les ruego lo excusen. Bueno, el segundo punto es que, bueno, ya nos acaban de decir cuál es el lugar del dúplex arterial, pero ¿será entonces que es suficiente si decimos, bueno, no sirve para diagnosticar, pero entonces ¿será que es suficiente para tomar decisiones sobre intervención? ¿Será que cuando hacemos un dúplex arterial de los miembros inferiores, ese examen con la medición de las velocidades, con los criterios de Washington que el libro de Strandness nos presenta, es suficiente para llevar al paciente a una intervención, bien sea endovascular o bien sea abierta? Parece que la respuesta es que sí, porque la literatura al respecto es suficiente. Hay varios centros en el mundo que tienen series de intervención apoyados en el dúplex. Las imágenes cada vez han mejorado más. La posibilidad de tener detalles anatómicos con la ecografía es mejor. Y digamos que hay cierto tipo de pacientes que por sus condiciones, que por la exposición a medio de contraste cuando son llevados a un estudio invasivo o a un estudio no invasivo como el angioTAC, pues podría representar para ellos un riesgo y pareciese que hacer un dúplex arterial fuese suficiente para tomar decisiones. Esa es la segunda pregunta que quiero poner sobre el tapete. ¿Ustedes qué opinan? Si verdaderamente en algún momento, bueno, hay condiciones que sí, el paciente que ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de instalación agudo, súbito, con una arritmia, con una fibrilación auricular y el dúplex nos muestra pues un trombo en un vaso que por lo demás estaba sano en el resto, pues esa es creo que es más que evidente que nos permite tomar decisiones. Pero en la enfermedad arterial, en el paciente que tiene oclusión crónica. Camilo. Ahí estoy. Por eso es tan difícil llegar a Manizales. Yo sé, y estoy casado con una manizalita y créame que existe una terminal de buses que se llama La Nubia. Qué cosa tan difícil, tiene un temporal muy particular y lo entiendo y lo comprendo. Pero cojamos la discusión desde ahí. ¿Es suficiente un dúplex para tomar una decisión quirúrgica? ¿Sirve o es superfluo? O por el contrario, el otro punto de vista, el dúplex da una información no solamente fisiológica, sino anatómica que complementa una buena arteriografía para tomar una decisión quirúrgica. Podemos arrancar desde acá. Sí, perfecto. Realmente uno de los grandes problemas que tenemos los que hacemos intervencionismo arterial periférico es que es una enfermedad multisegmentaria, o sea que es muy raro encontrarnos lesiones aisladas y precisamente una de las grandes limitantes del dúplex es poder valorar una lesión más adelante de una lesión hemodinámicamente significativa. O sea, de una vez si tenemos una estenosis
mayor del 50%. Y peor, si tenemos una oclusión, todo lo que vamos a encontrar en adelante va a ser muy difícil diferenciarlo en el punto de vista de cuál es significativa o no. Pero en cuanto a toma de decisiones, sí. O sea, realmente nosotros en el servicio hemos retomado el papel del dúplex arterial en el paciente con enfermedad arterial oclusiva crónica agudizada, porque es un estudio fácil para toma de decisiones de si vamos a intentar intervención en un paciente o no. Primer paso. O sea, es una buena herramienta para confirmación diagnóstica y evaluar la extensión del compromiso de la enfermedad arterial oclusiva. Pero no ha logrado desplazar, desde mi punto de vista, el papel de la angiografía, de la arteriografía, porque primero nos da una información en todos los segmentos de la arteriografía, especialmente segmentos en los cuales el dúplex no tiene la sensibilidad y especificidad que tiene la arteriografía, como es abdomen, en el segmento iliofemoral y en el segmento femoropopliteo. Y hay algunas zonas, especialmente en la parte proximal de las arterias infrainguinales, donde también la arteriografía nos da una información mayor. Siempre le he recalcado a todas las personas que están en entrenamiento con nosotros que sí tiene un papel muy importante en algunos casos de enfermedad arterial oclusiva crónica agudizada, en que inclusive la arteriografía no muestra segmentos revascularizables, el dúplex lo encuentra. Entonces, creo, desde mi punto de vista, y vamos a oír las opiniones, que no ha logrado igualar a la arteriografía en la toma de decisiones ya quirúrgicas específicas de intervencionismo. ¿Puedo Es una extrapolar herramienta eso que que no usted debe está faltar. diciendo? ¿Puedo extrapolar eso que usted está diciendo a carótidas también, Camilo? Sí, Carótidas. precisamente en el chat privado estaba hablando que tenemos a Ricardo Jaramillo, un gran amigo cirujano cardiovascular que nos está acompañando desde Panamá. Y decía, recuerdo que operábamos carótidas solamente con dúplex. Eso es verdad. Dúplex. En la Fundación Cardioinfantil, hace más o menos 15 años, 20 años, hacíamos endarterectomía carotidia solamente con dúplex, con una sensibilidad, especificidad y una correlación excelente y muy, muy cercana a la arteriografía. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas y aquí tenemos a una persona que también tiene mucha injerencia en el ámbito legal, que es el doctor Castrillón. Uno, no podemos definir la enfermedad intracerebral. Y la sorpresa era que muchas veces esos pacientes de carótida, y nos escapamos del tema, tenían aneurismas intracerebrales, malformaciones vasculares o estenosis intracerebrales que no podíamos evaluar con el dúplex. Y dos, el componente médico-legal. Es muy importante tener este documento que es fílmico, que es reproducible, ante una complicación para evaluar y tener un documento que nos muestre previamente cómo estaba el paciente. No sé qué opina Víctor. Sí, pues eso es otro terreno, pero miren ustedes que con el dúplex se puede medir el diámetro, el tamaño, el grosor de la pared, y si vamos a hablar de una estenosis carotidea quirúrgica de acuerdo con las pautas que están establecidas, de la obstrucción de más del 70%, del paciente sintomático, si lo vamos a llevar a cirugía, y tenemos lo que mencionábamos ahora, si tenemos una buena relación quirúrgica, anatómica y con Doppler, y el porcentaje es mayor en esa correlación del 90%, podemos de cierta manera tener confianza en llevar un paciente a cirugía. Ahora, lo que usted dice de las aneurismas cerebrales, pero es que eso ya es otra cosa más compleja. Eso ya es más complejo. A nivel de miembros inferiores, yo pienso que si existiera esa correlación, si nosotros hiciéramos un trabajo juicioso y estableciéramos una correlación entre los hallazgos de angioTAC, por ejemplo, de arteriografía de miembro inferior, y lo correlacionáramos con el Doppler y llegáramos a tener márgenes de efectividad y de comparación, imágenes comparativas entre Doppler y arteriografía, con un porcentaje mayor del 90% en esa correlación,
Yo pienso que sería un buen examen para llevar un paciente a cirugía sin necesidad de una arteriografía y someter al paciente a un procedimiento invasivo, o así no sea no invasivo con un angioTAC, pero igual deberíamos hacer bien ese estudio juiciosos. Básicamente de eso depende. Es un estudio interno, Víctor, es un estudio interno. Yo creo que uno tiene que, cada hospital tiene que validar su duplex con la arteriografía en la fase inicial, creo que es lo que hay que hacer, pero en, Sí, en lo personal, y por eso tengo el fondo azul atrás y no rojo, porque el volumen de carótidas que hacemos no es ni comparable con el que puede realizar Camilo en la carne infantil, pero yo creo que por el lado nuestro estamos muy tranquilos entrando a un quirófano a hacer unas carótidas solamente con duplex. Bueno, aquí recuperamos al doctor Gómez vía telefónica. Vamos a intentar que termine sus dos preguntas y que ojalá pueda participar en la discusión. Manizales, doctor Gómez, Manizales. Aún existe. Bueno, me perdonan porque la presentación se quedó allí en el computador, no pude reconectarlo, estoy desde el teléfono para las dos preguntas finales que quería traerles a colación. La primera, los mínimos, habíamos dicho, se requieren mínimos en el estudio de... No, ya, esto es por teléfono. Sí, se requiere... Cayó al speaker. Camilo. Ya estoy tratando de conectarlo. Listo. No, pero ¿se cayó o usted lo cayó? No, ya, ¿estoy? Sí, ya. Perfecto. No sé si fui yo o un rato. Bueno, pero me confirman si me escuchan. Perfecto, sí, sigue, Carlos. Bueno, decía yo los mínimos. Los mínimos del estudio arterial, entonces, ya no como en el estudio venoso, que los esbozó muy bien el doctor Castrillón, ya no dependen tanto del estudio por sí mismo, sino de la necesidad de quien está ordenando el estudio. Frecuentemente, quienes hacemos diagnóstico, encontramos que nos llega una orden genérica de dúplex arterial, pero no hay ninguna información sobre la historia clínica del paciente, sobre lo que el médico quiere saber acerca del estudio. Entonces, pues uno no sabe si está haciendo un estudio para un cirujano plástico, como es la vascularización de un colgajo, o si está haciendo un estudio sobre una enfermedad periférica. Entonces, aquí los mínimos dependen mucho del por qué se está indicando el estudio. El paciente muchas veces no lo sabe. Y yo debo hacer un mea culpa, toca los pulsos del paciente, los encuentra que son pulsos muy buenos, de los que catalogamos de 2 o 3 cruces, y usted dice, bueno, este paciente tiene un dúplex arterial normal, y ya no se detiene tanto en el detalle, pero es porque no tenemos la certeza de qué es lo que quien está ordenando el examen quiere saber acerca de la condición vascular del paciente. Entonces, pues los mínimos del examen arterial, pues sí, la indicación. 2, las morfologías de las ondas y las velocidades. Y 3, obviamente, lo que se requiera de acuerdo a la necesidad que está planteándose del paciente. Y la cuarta final, y les pido disculpas pues por todos los problemas de conexión, es el de ciertas condiciones especiales donde el dúplex arterial sí resulta muy valioso y a veces incluso decisivo dentro de la intervención. Un punto de estos es el pseudoaneurisma que se forma después de la punción arterial con propósitos diagnósticos o terapéuticos, bien sea los pseudoaneurismas radiales, femorales o de otros accesos, donde el dúplex arterial no solamente hace el diagnóstico, sino que hay bastantes reportes muy interesantes de inyección de trombina ya dentro del saco del pseudoaneurisma guiada por ecografía, y allí el estudio resulta magnífico. Lo mismo en la valoración de las fístulas arteriovenosas disfuncionales, en las que permite incluso a veces la intervención guiada por ecografía sin tener necesidad de ir al diagnóstico angiográfico. Vuelvo y les digo, les pido disculpas, yo con esto quiero sembrar la discusión, escuchar las opiniones que hay al respecto. Muchas gracias por haberme invitado a compartir estos minutos.
estoy aquí atento y espero poder seguir conectado. Una buena noche para todos. Buenas, bueno, Carlos, muchas gracias. Voy a aprovechar de su presencia para una primera pregunta de la doctora Juliana Holguín. ¿Qué criterios de dúplex tiene para definir el porcentaje de estenosis en la enfermedad arterial periférica? Si se realiza de manera adecuada con un buen análisis espectral, donde estoy leyendo cómo está escrito, se reporte tipo de onda, velocidades, grado de estenosis y sobre todo para ver si hay lechos distales en casos de revascularización abierta. Entonces, devolvámonos a qué criterios tenemos para definir porcentaje de estenosis en la enfermedad arterial periférica. Nosotros y con la doctora compartimos, creo que bastante de nuestra formación. Los criterios básicamente que más usamos es la morfología de las ondas, que es definitiva, y la velocidad. Están muy bien expresados en los criterios de Washington que aparecen en el libro de Strandnes, que es uno de los clásicos del diagnóstico no invasivo, que se refieren a velocidades que superan los 180 centímetros por segundo, así en valor absoluto, ya hablan de posibilidad de tener estenosis por encima del 50%. En el lecho periférico no es tan claro como cuando se habla de carótidas, que puede uno ir hasta estenosis del 70, uno por encima del 50, es lo que la mayor parte de la literatura nos alcanza a proveer, o con eso podemos tener. Pero a eso le sumamos la morfología de la onda. Obviamente el aspecto trifásico habla de un lecho vascular que está permeable, pueden haber pérdidas de velocidad por la resistencia del vaso, pero el aspecto de onda trifásica nos está hablando casi como nos habla el pulso de que el lecho vascular está abierto, mientras que las ondas bifásicas y las ondas monofásicas ya representan efectos hemodinámicos importantes que sugieren estenosis, y la otra sugiere ya una oclusión que ha sido salvada por lechos colaterales. Y la pregunta de la doctora es bien interesante. A veces la angiografía se queda muy corta precisamente por el hipoflujo o el catéter con el que se hizo el estudio no bajó lo suficiente en la arteria para mostrarnos los lechos distales. Entonces el dúplex recobra importancia en reconocer vasos receptores distales. Ese flujo que a veces no es tan evidente, uno lo puede evidenciar en el diagnóstico de los vasos de las arterias tibiales, de las arterias peroneas, para encontrar un vaso receptor para una posible derivación. Básicamente son los criterios que usamos, doctor Espinel. ¿Algún comentario, doctor Castrillón o Jorge? Sí, les decía que a mí me parece que está bien en ese sentido. Ahora, lo otro es que uno también se ayuda mucho del índice tobillo-brazo. Entonces, el índice tobillo-brazo aquí, pre y posoperatorio, si hay una buena revascularización, yo pienso que debe mejorar. Y si tiene lechos distales, yo pienso que se puede recuperar el índice tobillo-brazo después de una revascularización. No sé qué opinará el doctor Gómez y Camilo, pero Jorge, pero eso es factible observarlo. Realmente yo le doy mucho valor al índice tobillo-brazo, inclusive tenemos discusión en el servicio porque no le da tanto papel al dúplex arterial. Precisamente evaluaba la parte clínica del paciente con enfermedad arterial oclusiva, tomaba la decisión de si tenía una isquemia crítica o no, hacía índice tobillo-brazo y prácticamente obviaba el dúplex arterial, porque iba derecho a una arteriografía y a hacer intervencionismo. Pero ahorita le estoy dando mucho más papel al dúplex porque me está permitiendo evaluar una serie de cosas anatómicas antes de llegar a la arteriografía, la calidad de la arteria, el grado de calcificación. Muchas veces también podemos ir previamente evaluando la longitud de la lesión, el segmento comprometido, los diámetros, y algunos contamos con la suerte de tener algo de stock de stents y balones, pero también nos da una idea de qué es lo que vamos a necesitar en el momento de la intervención. Entonces yo creo que todo es un complemento, una adecuada semiología, un muy buen dúplex diagnóstico arterial, índice tobillo-brazo para evaluación pre y post, y ojalá el futuro de esto es que todos podamos tener una medición de la presión transcutánea de oxígeno en el futuro para definitivamente
objetivizar lo que estamos haciendo. Lo decimos en grupos que hacemos salvamento como nosotros, porque no es solamente la revascularización quirúrgica o endovascular que es patente, y como dice el doctor Castrillón, vamos a poder ver un cambio en el índice, sino que hacemos manejo de prostaglandinas, hacemos manejo de neuroestimulación y estamos empezando manejo de células madre. Y esto se vuelve un poquito subjetivo y anecdótico si no tenemos forma de objetivizarlo con una pulsión, una evaluación de la punción de la presión transcutánea de oxígeno. Doctor Gómez. Doctor Camilo, reforzando ese punto, es que no podemos olvidar que la enfermedad arterial es una enfermedad funcional y no anatómica. Eso lo vemos incluso con nuestros colegas hemodinamistas que a comienzos de este año nos mostraron las publicaciones que llegaron hablando de que no, los pacientes con enfermedad coronaria crónica, con oclusiones crónicas, no necesitaban procedimientos de revascularización. Lo mismo nos pasa a nosotros. El diagnóstico anatómico es cuando los demás test, que usted los citó muy bien, nos dicen que el paciente necesita un procedimiento de revascularización y ahí necesitamos el mapa, pero el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica definitivamente no es un diagnóstico anatómico, sino funcional. Yo creo que eso refuerza su concepto. Bueno, voy a violar un poquito el esquema de nuestro espacio, porque siempre hemos tratado de restringir un poquito la participación oral, porque eran grupos grandes, pero hoy estamos como en familia. Entonces voy a aprovechar que el doctor Andrés Uribe levantó la mano hace bastante rato y me gustaría escuchar su pregunta. Doctor Uribe, buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta, pues quisiera hacer un comentario, en especial en la enfermedad arterial, ¿cierto? Gran parte de los pacientes con enfermedad arterial son de manejo eminentemente médico, no requieren intervención. Por tanto, el diagnóstico de gran parte de los pacientes es eminentemente clínico, asociado a un índice tobillo-brazo, a unas presiones segmentarias y si tiene pletimografía se le agrega. Entonces, a diario uno ve una cantidad de exámenes de dúplex arterial que se indican que no tienen una real indicación, ¿cierto? Porque es que para hacer el diagnóstico de la enfermedad arterial oclusiva crónica no es el dúplex, como ya lo mencionó el doctor Gómez, es la clínica, son los hallazgos al examen físico, es el índice tobillo-brazo y ese es el diagnóstico, hasta ahí llegamos. Ahora, ya si se va a intervenir en los pacientes que tienen una isquemia crónica que amenace la extremidad o en una isquemia aguda, tiene que tener otro montón de cosas para pensar que solo el dúplex va a ser la herramienta diagnóstica. Ya lo mencionó el doctor Víctor, para usted poder pensar que va a revascularizar solo con dúplex, requiere haber hecho estandarizaciones con comparaciones con 500 a 1000 arteriografías como lo han hecho en el mundo, lo cual en Colombia creo que en ningún centro se ha hecho. Y uno requiere pues yo personalmente no sería capaz de llevar ningún paciente a intervención, ni en nuestro servicio de la Universidad de Antioquia tampoco, con solamente un dúplex color. Hoy día hay otros exámenes más que dan mucho más ventajas en imagen, la angioresonancia, la misma angiotomografía por encima de rodilla, y en algunos casos puntuales hacer lo que se llaman arteriografías estratégicas, que es simplemente llevar al paciente a arteriografía y a la vez revascularizarlo. Y si vamos al caso de isquemia aguda, la misma guía europea de este año lo recomienda, no es el dúplex la primera herramienta. Si hablamos de isquemia aguda, la primera herramienta es una angiotomografía. Entonces, aunque muchos de nosotros hacemos en todo el país y muchos tenemos ingresos a raíz de eso, pensaría que mucho del dúplex color que se indica en enfermedad arterial oclusiva crónica y aún en aguda en muchos casos, tiene una mala indicación, tiene sobrecostos exagerados. Como les digo, nosotros en el servicio de la Universidad de Antioquia no tenemos el dúplex color como la primera medida diagnóstica en enfermedad arterial. Solamente lo utilizamos con algunas excepciones. Y en isquemia aguda tampoco. O sea, era básicamente eso. A diferencia pues de la enfermedad venosa, donde obviamente es el método diagnóstico esencial. Ese era más que todo un comentario a lo que habían mencionado ahora cuando hubo problemas en la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Hablemos un poquito de la parte venosa, Jorge Hernando. ¿Algún comentario
a lo que nos expuso Víctor, por favor. Yo creo que complementar lo que dice Víctor sobra, pero realmente no concibo el planeamiento de un procedimiento terapéutico en patología venosa sin dúplex. Hay un tema y es las decisiones quirúrgicas para dúplex, perdón, para patología venosa se toman en el dúplex y las decisiones quirúrgicas en patología arterial probablemente sí van a cambiar mucho más drásticamente en la angiosuite. Pero nosotros llegamos ya con un plan predeterminado muy claro, es el mapa de carreteras, son los ojos nuestros. No comprendo cómo un cirujano vascular no pueda tener conocimiento o destreza en dúplex. Hoy en día el sistema nuestro nos exige a someter al paciente a un estudio clínico, posteriormente a una realización de un dúplex y después ya a una terapéutica. El ideal de un sistema en un mundo utópico sería que nosotros viéramos al paciente en una primera fase, es la manera como yo lo atiendo. Yo pertenezco a un sistema o manejo un sistema diferente en el cual yo atiendo al paciente y mi fonendoscopio, clásicamente hablando, es mi ecógrafo. Es con la manera con la cual yo analizo al paciente, no me recuesto en un tercero, en una tercera parte que me va a dar un reporte que muchas veces genera la desconfianza porque depende altamente de quién es esa persona, qué tan bien formada es y qué tanta confianza tenemos en sus resultados. Y esto no se da, yo creería que en un 50% si soy generoso con las cifras. Por lo tanto, me gusta muchísimo, pero acá es donde se somete a todos estos procesos de autorregulación y autocontrol, pero a mí me gusta muchísimo realizar mi propio examen, tener la claridad de lo que voy a encontrar y tener la facilidad de hacer el manejo. Y obviamente hoy en día, pues en patología venosa, el 99% de los procedimientos son ecoasistidos y no creo que estemos muy lejos de la colocación de stents en patología venosa por vía ecográfica. Ya eso es cuestión que depende ciertamente de la capacidad del ecógrafo, más no de la destreza de nosotros, que la adquirimos muy fácilmente dentro del entrenamiento actual. Entonces, y entiendo esto perfectamente porque todos lo vivimos, en nuestro sistema de salud en Santander es totalmente diferente. No sabemos quién nos va a hacer el diagnóstico, hacemos una primera evaluación, no sabemos quién nos va a hacer el diagnóstico venoso de lo que nosotros mismos estamos solicitando y ni siquiera tenemos la certeza de si nosotros lo vamos a poder intervenir. Pero, ¿cómo logramos llegar a unificar y a estandarizar un reporte de diagnóstico venoso no invasivo? Y de pronto eso es una labor que tendremos que hacer desde Asovascular, de unificar un criterio de diagnóstico, porque uno de los graves problemas es que no hay esta unificación, no hay una estandarización del examen, y el problema es que hay muchas modalidades terapéuticas. Yo hago mucha cirugía abierta, entonces pues a mí me interesa saber que tiene insuficiencia de la safena mayor, y listo. Y sigo siendo de los mutiladores que hace crosectomías y safenectomías. Pero entonces me mata mi compañero de consultorio de servicio y de institución que le llevo 15 años porque no le medí la colateral accesoria de la safena y porque no le medí la safena mayor. Le dije, pero si de todos modos la va a sacar, ¿para qué la mide? Entonces, que me gustaría oír al doctor Castrillón de cómo llegamos a lograr unificar esto y cómo lo podemos extender a todos los que hacen diagnóstico venoso. O sea, cómo logramos extenderlo a radiología y a nosotros mismos, los más antiguos, que solamente hacemos estudios pensando en una safenectomía. Sí, con relación a eso yo leía antes y ahora lo vuelvo a confirmar en la revisión que hicimos, la revisión sistemática de las guías, en que cuando decía algún autor que cuando intervenimos una safena pensando solamente en el reflujo y no miramos la topografía funcional, ni miramos la otra anatomía, ni miramos la morfología de las venas, dejamos al azar que recupere todo ese sistema. Y el azar, pues, nos puede jugar una mala pasada. Entonces, por eso es que puede haber tantas recurrencias
o tantas recidivas en la cirugía, independiente del procedimiento que se efectúe. El doctor Nikos Lauropoulos, gran amigo de la casa, también nos hablaba de que hay pacientes que tienen reflujos fisiológicos. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un procedimiento termoablasivo o un procedimiento cualquiera otro, o combinamos procedimientos, pero no determinamos los puntos de fuga, los puntos de entrada, no revisamos la anatomía, posiblemente el riesgo de recidivas va a ser alto. También yo encontraba que hay un autor de apellido Vázquez, norteamericano, pues que escribe, por lo menos creo que trabaja en alguna institución en los Estados Unidos, que decía que después de un procedimiento de una ablación térmica hay que esperar 4 meses, que porque muchos de esos pacientes le desaparecen las varices que tienen infrapatelares después de hacer un procedimiento termoablasivo llámese con láser o llámese con radiofrecuencia o llámese con microondas como hacen los en Asia, que tienen más familiarizados sus procedimientos con radiofrecuencia. Entonces, uno dice, ¿será que por aquí uno se arriesga a esperar a los 4 meses a que el paciente mire a ver si le desaparecieron las varices o no? Pues Víctor, no sé ustedes qué opinen, pero eso es un tema de mucha controversia. Michael Vázquez, la formación, bueno, independiente de quién es y todo. ¿Usted realmente, Camilo, Carlos, Andrés, doctor Indaburo, Daniel Indaburo, que está acá presente, ¿usted realmente cree que ablacionar, no sé cuál sea el verbo, hacer una ablación de un tronco safeno mayor va a llevar a la disminución de las afluentes varicosas asociadas? ¿Usted que ve pacientes que hacen durante el proceso de aumento de ese 40% de volemia en un embarazo en el tercer trimestre, cuando hay parto y hay ya, digamos que una normalización fisiológica, qué pasa con esas varices? ¿Se involucionan o son las que nos nutren en un buen 25% las salas de espera nuestras? Bueno, antes de que mencionara usted al doctor Indaburo y que lo viéramos en nuestro chat, que está aquí chateando con nosotros, quisiera precisamente ver si puede darnos alguna opinión, porque precisamente es una de las personas que más experiencia tiene en ablación térmica en Colombia y es una de las víctimas de todos los que hacemos diagnóstico vascular no invasivo, y víctima porque tiene que sufrir todo lo que decimos y dejamos de decir. Doctor Indaburo, buenas noches. Sí, sí. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, Daniel. Buenas. Muy bien. Sí, pues hay mucho de qué hablar en este tema, ¿no? Pero yendo como por partes, yo sí he visto en pacientes que solamente se les ha hecho la ablación, que sí reducen hasta en un 50% las tributarias, las varices. Es más, tengo un paciente, cuando iniciamos con el endoláser en el año 2004, un paciente que era un alto ejecutivo y no tenía mucho tiempo para programar sus procedimientos, y en donde realizábamos los tratamientos, hacíamos por partes. Primero hacíamos la ablación térmica de la safena y después hacíamos la flebectomía. Ese paciente no pudo llegar a la flebectomía sino hasta el año. Y cuando llegó al año, no tenía varices. O sea, se perdió esa plática de ese tratamiento porque ya no los tenía. Entonces, aunque parezca irrisorio, sí disminuyen bastante las varices. Hacerlo en 2 tiempos, yo creo que a veces disminuye el segundo tiempo quirúrgico de la flebectomía y obviamente va a disminuir el número de incisiones, de cicatrices, el posoperatorio va a ser mucho más suave. Entonces, ese es un tema para discutir, pero mi experiencia sí es que se ha visto mejorías solamente con la termoablación. Medicina basada en la experiencia, Daniel. Sí, Válida. Pero el día que usted me muestre y me diga, mire, acá está el artículo, o yo me senté y cogí estas
afluentes dilatadas y les medí quirúrgicamente esto y a los 4 meses les medí post y encontré esto, es otro cuento. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Cuando uno ve unas varices terribles, espantosas, obviamente esas no van a reducir y esas hay que quitarlas eh, con toda seguridad. En cuanto a lo que comentaba Camilo, pues sí, efectivamente para uno, cuando uno hace tratamientos ablativos térmicos, sí necesita un muy buen diagnóstico de ecodoppler, un buen mapeo que pues no todos los pacientes como los de Jorge Hernando son particulares, entonces no a todos los pacientes les puede hacer uno el estudio. Generalmente uno termina haciéndoles el estudio gratis, porque el estudio que uno le manda a hacer al colega pues no le sirve a uno de acuerdo a la semiología que uno le vio en su examen físico. Eso sigue siendo primordial, o sea, el ecodoppler no es para que le haga a uno el diagnóstico, es para que le confirme a uno su sospecha clínica de qué es lo que tiene el paciente. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el reflujo de dónde a dónde va, porque esos reportes de que toda la safena mayor está insuficiente, esos son falsos. Ya de entrada es falso, porque el 90 o más porcentaje, el reflujo llega hasta el pliegue de la rodilla y normalmente deriva por la accesoria posterior de la pierna. Hay muchos reflujos, como comentaba yo en el chat, muchos reflujos que son segmentarios de las safenas. Nos los informan como reflujo de toda la safena. De golpe tratamos toda una safena y era una safena que no nos informaron el tamaño, era una safena de pequeño calibre y el reflujo era segmentario por un efecto Venturi que le hacía la tributaria. Entonces el mapeo sí sigue siendo muy, muy importante. Yo hice muchas safenectomías. Hoy me doy golpes de pecho, pero recordando esas safenectomías que hacía, muchos pacientes, cuando uno estaba en el acto quirúrgico, veía que eran safenas sanas. Eran safenas de pequeño calibre y safenas sanas que pues ya uno estando en cirugía, ya le había indicado el procedimiento, pues terminaba uno sacando esas safenas, un pecado mortal, porque uno no podía sacar al paciente, no, mire, vi que su safena era normal y entonces no se la quité. Pues no, porque tenía un papel que decía que esa safena estaba insuficiente. Entonces, yo creo que ese es otro eh, eh, pensamiento que debemos dejar en nuestros colegas, que la responsabilidad de un reporte de un dúplex es muy importante, porque eso a un paciente, cuando un colega le dice que tiene insuficiente una safena y uno le dice que no hay que hacerle nada, ese paciente no le cree a uno y se va donde otro hasta que encuentra a quien se lo opere, porque tenemos muchos operadores entre nosotros, pocos cirujanos y muchos operadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con los reportes de los dúplex. Muchas gracias, Daniel. Pues precisamente Daniel ha sido uno de los adalid y uno de los líderes, igual que el doctor Jorge Hernando y Víctor, pues que estamos casi todos los presentes en que queremos llegar a tener una unificación de criterios y sacar una guía de la forma adecuada de realizar y de reportar un dúplex venoso. Y le cuento a los participantes de que tengan por seguro que muy pronto trataremos de tener una guía clara de diagnóstico venoso con dúplex para insuficiencia venosa crónica. Realmente otro de los problemas es que sí estamos en mora de tener no sé cómo hacer más, y esta es una pregunta más de ya desfallecimiento con los médicos generales y con los colegas de otras especialidades no vasculares para pedir o dejar de pedir o dejar de tener que realizar esos diagnósticos como receta de cocina de dúplex arterial y venoso de miembros inferiores. Yo creo que los que hacemos diagnóstico no invasivo todos los días nos encontramos con una programación donde puede estar copada por la mitad de los pacientes de diagnóstico de
dúplex arterial y venoso de miembros inferiores, y lo primero que dice el auxiliar es, alguno de los dos no está indicado, doctor, ¿no es cierto? Y realmente eso es lo que pasa. Muchas veces no está indicado uno de los dos o los dos. ¿Qué podemos hacer, Víctor, para educar, para cambiar este tema? Y lo digo porque nosotros, por ejemplo, manejamos en la clínica mucho PGP y manejamos mucho paciente capitado. Y el LAPO me ha tocado darlo, es que para ahorrarle al PGP he aumentado la consulta de primer nivel para no estar haciendo dúplex innecesarios y bloquear esa tendencia. ¿Cómo lograremos educar a los médicos generales, pero es peor, a colegas internistas, cardiólogos, ortopedistas, cirujanos generales, que siguen pidiendo como receta de cocina, como cuando éramos internos, hagámoslo en dúplex arterial y venoso a ver por qué le duele la pierna? ¿Qué opina usted? Sí, ya lo habíamos, ese tema ya lo habíamos tocado, creo que en otro webinar en el que se hablaba que hay patología que produce dolor en miembros inferiores que no es de origen venoso ni arterial. Pero cuando uno lleva a un paciente o examina a un paciente y le encuentra pulsos distales y catalogados como 3 cruces, porque se supone que cuando uno cataloga, cuando uno hace ese examen subjetivo y todavía tiene vigencia, lo de las 3 cruces o lo de 3/4, pues es que se supone que el examinador es el referente. Entonces, uno compara los pulsos del paciente con los de uno. Entonces uno dice, tiene 4 cruces, pues si son iguales a los de uno. Se supone que uno los tiene normales, porque si uno tuviera una obstrucción arterial, no debería estar haciendo ese tipo de valoración. Pero entonces cuando uno considera que un paciente tiene 3 cruces sobre 4, que tiene unos buenos pulsos distales, hipoplíteos, yo considero que ese examen, ese ecodoppler arterial sobra. Y si fuera eso, le hacemos un índice tobillo-brazo y nos da por encima de 0.9, pues yo digo, ¿para qué el doppler arterial? Si va a llevar el paciente a cirugía, con toda confianza puede llevarlo a cirugía con solamente el doppler venoso, no necesita el doppler arterial. Si reúne esos requisitos, que tiene buenos pulsos distales, buenos pulsos poplitos y un índice de tobillo-brazo mayor de 0.9%, de 0.9, ya listo. Sobró el doppler arterial y esa plática se la ahorró la EPS. Eso es lo que tenemos que enseñar y eso es sencillo, se lo podemos enseñar a los internos, se lo podemos enseñar a los pacientes, se lo podemos transmitir a los colegas. Solamente llevamos a ese paciente con Doppler venoso y ya le operamos las varices y lo que haga falta de acuerdo con el Doppler venoso bien hecho. Básicamente eso es lo que yo pienso. ¿Qué pienso yo? Afortunado el colega que puede facturar los dos y que se ríe de uno de los dos. Eso es una cuestión. Y otra muy distinta es que realmente sí hiere los ojos. Hay que echarse gotas en los ojos después de que uno le esté, porque dice, esta persona no tiene ni idea de semiología. Ni idea de semiología. Es necesario que nosotros continuemos haciendo un ejercicio educativo. Y cuando me refiero a educativo no estamos hablando de las bases de recepción, de las puntas de lanza de los pacientes. Estamos hablando de ahí para arriba, a niveles muy altos. Colegas emergenciólogos, que hay que tener cariño y cuidado con ese sistema de salud porque lo estamos reventando. 2 dúplex tienen un costo muy alto contra un dúplex bien enfocado. El reconocimiento de la patología arterial y de la patología venosa es con los ojos. Lo que decía el doctor Indaur es absolutamente cierto. Los métodos no son métodos diagnósticos, deberían llamarse métodos confirmatorios no invasivos. Nosotros ya hicimos el diagnóstico previamente, ya sabemos qué es lo que tiene el paciente. Por lo tanto, el dúplex es para que nos diga si la trombosis es aguda o subaguda o crónica y ya no tenemos ventana terapéutica, o si lo que tenemos es una oclusión arterial y a qué nivel para poder llamar al cirujano vascular a urgencias a decirle le tengo esto para que venga a operar. Esa es la forma como deberíamos hacer y es potestad nuestra dentro de esta escudería que estamos manejando de seguir educando a esa gente y de ampliar las bases y mejorar la comunicación con ellos para no decirles, oiga, no sean tan poco inteligentes de mandar estos dos, sino venga, más bien les contamos cómo es que se hace para poder racionalizar el sistema porque es que es de todos, es plata de todos. Sí, realmente a uno le duele cuando realmente están pagando el estudio y pues no sabe uno cómo actuar si actúa porque a veces son cirujanos vasculares y colegas,
que actuar de una forma totalmente académica y decirle su estudio no tiene indicación y perder al colega y perder el revisor, o si hacerlo simplemente facturarlo y regresárselo al colega. Bueno, vamos llegando al final de nuestra reunión. No sé si hay algún comentario adicional, y especialmente en el dúplex arterial puedo decir que sí estamos tratando de hacer mucho intervencionismo con dúplex arterial, guiado por ecografía. Al igual que lo dijo Jorge para las venas, donde también hacemos intervencionismo venoso, guiado por ecografía, en arterias estamos tratando de irradiar menos al paciente, estamos tratando de navegar guiados por ecografía en algunos tipos de lesiones que no son tan complejas, para evitar medio contraste y para evitar tanta radiación. No sé si Víctor o Jorge quieren algún otro comentario. De pronto el comentario final que yo haría es que pues las guías que nosotros sacamos son de uso público. En las guías están las categorías que se consideran obligatorias para el Doppler, para el eco, ultrasonografía Doppler o dúplex venoso. Sería bueno por lo menos insistir en esa parte. Son requisitos mínimos, pero es los mínimos que nosotros pensamos, los que elaboramos esas guías, que deberían tener los pacientes. Si nosotros nos encontramos un ecodoppler con esos hallazgos, con esas categorías obligatorias que nosotros consideramos ahí, yo pienso que ninguno de nosotros estaría rechazando un estudio que tenga estas categorías que nosotros planteamos ahí. Entonces, ese es un examen bien hecho, si le define esas 5 categorías que nosotros mencionamos en las guías. Básicamente, nos debemos quedar con eso. Esas 5 categorías, pues, nosotros los que elaboramos las guías, consideramos que es lo mínimo que debe tener un paciente en un estudio de ultrasonografía Doppler bien efectuado. ¿Algún comentario final, Jorge? No, yo creo que acá están más tareas que realmente definiciones. Hay 2 tareas mayúsculas que tenemos nosotros. Los insto y los invito a que conjuntamente tratemos de sacar adelante algún tipo de jornada en la que tengamos la capacidad de permear a esas bases. Son cerca de 70 y pico, 75,000 médicos generales o potenciales remitidores a nuestros consultorios y potenciales formuladores de dúplex, buenos o malos, que tenemos que educarlos y aliarlos y traerlos hacia esta parte, hacia nosotros. Y lo segundo, hay una tarea quijotesca. Estamos tratando de dialogar con otras asociaciones que realizan dúplex, para que hagamos este consenso que estaba mencionando el doctor Espinel, que es definitivamente necesario. Tenemos que hacer los estándares mínimos, desde la sola nómina de cómo vamos a llamar este estudio, hasta los estándares mínimos de reporte, que me gustaría muchísimo ver más una gráfica que toda la cantidad de información y parafernalia técnica que no nos importa, porque es lo que nosotros queremos ver. Es simplemente los estándares mínimos los debemos exigir. Cada día son más difíciles, ya estamos muy baratos para poder realizar un estudio de estos que hace 15 o 20 años usted se ufanaba de poner el equipo que tenía dentro de su reporte. Hoy en día son ecógrafos. Venga, le muestro uno que tengo. Esto hoy en día lo venden, espere, quito mi fondo de pantalla. Esto hoy en día lo venden en eBay y en Amazon. Y estos jugueticos están en el orden de los $2,000 y paga uno no fue el transductor, y si se cae estos transductores no se rompen, a diferencia de los de antes que tenían cristales de cuarzo, y todavía los hay. El que tengo acá atrás es uno que tiene con cristal de cuarzo, que hay que tener muchísimo cuidado. Estos nuevos son de otro estilo, se van a abaratar, están en $2,000 y la aplicación se paga en $400 al mes. Y van bajando, y van bajando. Y yo no dudo que vamos a llegar a ver el día que como docentes, como profesores universitarios, vamos a tener a nuestros estudiantes y nuestros internos con un ecógrafo conectado a un iPhone, como lo es ya este equipo, pero a un precio que ya ellos puedan accederlo, y nos van a obligar necesariamente a tener que tener la formación para educar a este tipo de estudiantes nuevos a conocer algo que era el nuevo equipo de órganos que nosotros comprábamos hace 20 años atrás y que costaban algo muy cercano a lo que cuestan estos juguetes actualmente. Yo creo que con esto
queda una información grande y completa de lo que es este concepto que hicimos hoy. Me gustó muchísimo la dinámica que le dio Camilo, la modalidad que le manejamos, que le manejó el doctor Gómez Vera y el doctor Castrillón. Y bueno, seguimos invitándolos. Mañana hay uno interesante, es filosófico, no es tan técnico, es de otra índole, pero los invitamos también a que nos acompañen mañana. Camilo, posta suya. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y especialmente a los conferencistas, al doctor Castrillón y al doctor Gómez, que hizo lo insalvable para transmitir el mensaje y lo logró. Realmente cuando hablamos con el grupo del Eje Cafetero de incluir este tema en controversias, pues pensé que realmente dónde estaba la controversia. Y la controversia real está en lo que hemos hablado hoy. La controversia real la hemos generado nosotros mismos porque no hay unificación de criterios, no hay unificación de conceptos, no hemos sacado las guías y lo que dice más importante Jorge, partir de acá, y lo dijo Daniel Indaburo en el chat, partir de acá, de la casa para hacer una guía totalmente, una guía totalmente acorde a nuestras necesidades, pero que podamos extrapolar y podamos integrar a todos los que hacen diagnóstico no invasivo, especialmente a nuestros colegas radiólogos, que le tienen una jartera terrible al diagnóstico no invasivo vascular, especialmente el dúplex venoso. Se embolatan, nos reportan más de lo que necesitamos y dejan de reportar lo que realmente queremos ver. Entonces, pues les agradezco porque sí hubo controversia y la controversia simplemente nos invitó a aumentar este espacio, a llevarlo a una guía nacional y a una guía que puede volverse latinoamericana y puede volverse mundial. Un poquito más, vamos a cruzar el Atlántico. Nosotros ya no tenemos límite, entonces lo que pasa es que estamos en mora de hacerlo. Exacto. Bueno, lo permito. Igualmente, en nuestro espacio de controversias quiero invitarlos para el jueves 15 de octubre. La Regional Caribe nos va a presentar el trauma vascular de miembros inferiores y el manejo actual y la controversia que hay en el manejo quirúrgico abierto tradicional y las nuevas opciones endovasculares. Entonces, los esperamos en un mes, pero semanalmente y diariamente tenemos algo que informarles desde Asovascular. Los dejo con el video de nuestros patrocinadores. Abbott, nuevamente mil gracias por el apoyo y tuvimos una participación muy juiciosa y agradecemos a todos los que nos acompañaron y nuevamente los invitamos dentro de un mes. Muchas gracias para todos y feliz noche.